Doy paso, pues, en primer término, a la conferencia que será verdaderamente magistral por provenir de quien viene. Situación actual de la pena privativa de la libertad en América Latina, que sustentará el profesor César Barros Leal, brasileño y casi mexicano por la frecuencia con que nos favorece con su presencia en México en numerosos coloquios, congresos, clases, cursos. Es casi, pues, un mexicano por la devoción que tiene por nuestro país y lo mucho que ha servido al penitenciarismo mexicano. No voy a abundar en datos biográficos acerca de este joven gran maestro del penitenciarismo de América Latina, sin duda uno de los penitenciaristas más distinguidos de nuestro continente. Siendo brasileño, domina el español. Siendo casi mexicano, domina el portugués. Y en todo caso lo que domina es el penitenciarismo. Pocas personas he conocido yo en mis ya muchos años, muchos más que los de él, que hayan recorrido tantas prisiones de México, de Brasil, pero de toda América Latina, de Europa y de Asia y de África y de muchos otros lugares, y que conozcan por lo tanto tan cercanamente, tan de primera mano, la situación de las prisiones. Además de este conocimiento directo, o gracias a él, el profesor Barros Leal es autor de numerosas obras de gran valía. Es decir, no se trata de un penitenciarista que sepa de las prisiones por haber leído acerca de ellas en los periódicos o en las obras de otros escritores, sino que sabe de las prisiones por lo mucho que las ha visitado, recorrido y conocido, comentado y criticado legítimamente. Y vamos a beneficiarnos, pues, con esa sabiduría del profesor brasileño mexicano esta tarde en esta conferencia magistral, Situación actual de la pena privativa de la libertad en América Latina. Tiene usted la palabra, doctor César Barros Leal. Buenas tardes. Señores y señoras, que mis primeras palabras sean para saludar al doctor Sergio García Ramírez, ciudadano del mundo, de muchos títulos, uno de los más ilustres y renombrados intelectuales latinoamericanos, autor de innumerables obras jurídicas, ex procurador general de la República, juez y actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien en esta tarde rindo, Sergio, doctor Sergio, un tributo de admiración, respeto y gratitud. Mis saludos a Luis Rodríguez Manzanera, a quien me toca siempre reverenciar por la grandeza de su talento y la excelencia de sus escritos. Saludos a los demás amigos que me brindan su generosa atención, entre ellos Brisa, Miguel, René, Carlos Palomo, Néstor José Méndez González y Antonio Sánchez Galindo. The last but not the least, el tenor, el catedrático, el penitenciarista, el doctor honoris causa por la Universidad Cuauhtémoc, espero que haya pronunciado correctamente, autor de buenos libros que van formando filas en la reducida biblioteca mexicana de los temas carcelarios, figura quijotesca que ha pasado por muchas ventas y sigue rompiendo lanzas de buen acero, por cierto, contra el paisaje de los molinos, a decir de Sergio García Ramírez, en el prólogo a su obra Cuestiones Penitenciarias. A ti, mi querido hermano Antonio, emblema de una generación de varones de Plutarco, nuestro homenaje con un aplauso de todos nosotros a tu nobleza. Esta fue la palabra que has usado hoy,
tu vida y tu inteligencia. Es un privilegio y un honor participar en el cierre de estas jornadas, aún más porque este auditorio tiene el nombre de Fixamulio, exdirector de este instituto, e igualmente expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ejemplo de erudición y rectitud que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Por la 23ª vez piso en este que es el suelo natal de Cuitlahuaque, Benito Juárez, Pedro Infante y Octavio Paz. Aquí estuve en 1985, cuando descubrí el Zócalo, la Basílica de Guadalupe, el Museo de Antropología, la UNAM, cuyo campus central de la ciudad universitaria ha sido recién nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Palacio de los Azulejos, las calles de San Ángel y los canales de Xochimilco. Desde entonces visité ciudades únicas en su hermosura, en la compañía de muchos de los que ahora me escuchan, Antonio, René Yebra, como Puebla, Querétaro y Guanajuato. Y empecé a apreciar el mole, los tamales, el taco, el chile no, el atole, la horchata, el tequila. Poco a poco me fui percatando de la diversidad étnica y cultural de México. Y me eché a contemplar las pinturas intimistas de Frida Kahlo, los murales revolucionarios de su esposo Diego Rivera, exaltado anoche por Carlos Palomo. ¿Dónde está Carlos Palomo? Ahí está. Hablábamos sobre él en el metro. Y a extasiarme ante las canciones de Agustín Lara y la gracia y la sonoridad de los mariachis, como ayer en el restaurante Arroyo. Apenas empezaba el recorrido por la inmensurable riqueza de este heteróclito país, a la que se añadió la lectura de sus grandes poetas y prosadores y la gradual identificación de su gente. En estas tierras, en donde vive un pueblo excepcional, se escribió un pasado de glorias y epopeyas que la avidez del colonizador europeo y del invasor yanqui no logró jamás destrozar. Me enorgullezco de haber elegido a México como mi segunda patria. Y me fascina sumergir en su historia. Pocos países la tienen tan rica y matizada. De la época precolombina, de la conquista, del virreinato, de la Revolución Mexicana, recojo las piezas que me permiten montar el tablero de sus misterios y embrujos. En este rincón tan caluroso, pero al mismo tiempo tan frío, ahora mismo, ¿no?, están muchos de mis amigos más queridos, con quienes renuevo el amor a la vida, el fervor a la cultura y la exaltación a los valores acendrados de la fraternidad y la solidez del carácter. Ahora bien, el título de esta conferencia es La privación de la libertad en América Latina, con énfasis en Brasil y México. Les aseguro que lo abordaré sucintamente,
sin ninguna pretensión de abarcar con profundidad sus numerosos aspectos. El texto original, mucho más amplio, estará disponible a los participantes del evento. Permítanme que les narre 3 episodios. Uno de ellos fue descrito por Eduardo Galeano. En 1984, enviado por una organización de derechos humanos, Luis Niño atravesó las galerías de la cárcel de Lurigancho, en Lima. Luis se abrió paso a duras penas y se hundió en el sopor, en el dolor. En aquella soledad llena de gente, todos los hombres estaban condenados a tristeza perpetua. Los presos desnudos, amontonados unos sobre los otros, balbuceaban delirios y humeaban fiebres y esperaban nada. Luis quiso hablar con el director de la cárcel, pero él no estaba. Lo recibió el jefe de médicos, y Luis dijo que había visto muchos presos en agonía, vomitando sangre, y no había visto ningún médico. El jefe explicó: los médicos solo entramos en acción cuando nos llama el enfermero. ¿Y dónde está el enfermero?, preguntó Luis. Y el médico contestó: no tenemos presupuesto para pagar un enfermero. Nuestra mirada se vuelve ahora hacia una cárcel de São Paulo, donde un recluso que no pertenecía al PCC, primer comando de la capital, organización criminal que controla decenas de prisiones, es forzado, a causa de una deuda, a distribuir celulares, comidas, drogas, y es víctima de torturas. Sus verdugos le pegan casi diariamente. Lo hacen pasar por sesiones de ahogamiento en una tina. Le dan puñetazos y puntapiés. Un día lo amarran con sábanas en el cuarto de baño. Después orinan, defecan sobre él y manda que baile con una botella de refresco enterrada en el ano. Otro día le entregan una vasija de plástico llena de excrementos y lo obligan a comer todo, alternando con trozos de jabón. No le permiten vomitar. Al día siguiente, exigen que abra la boca y con pinzas trituran uno de sus molares superiores. Solo entonces aseveran: la deuda está pagada. Estos 2 episodios, los cuales muestran de una parte la deplorable falta de asistencia médica y de otra parte la intensa violencia intramuros, nos hace entender mejor porque en 1998, en el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 400 reclusos fueron retirados de sus celdas de una cárcel municipal de Osasco, en São Paulo, y agredidos a golpes y palos, en tanto que los agentes de policía vociferaban: hoy es el día de los derechos humanos, y estos son los derechos de los presos. Me acuerdo de un fragmento del prólogo de Sergio García Ramírez al libro Derecho Penitenciario de Emma Mendoza Bremaus. La historia de las penas en la época moderna, y en particular de la prisión cerrada, es un relato de esfuerzos que muchas mujeres y muchos hombres han hecho contra viento y marea
para reducir ese poderío del gobierno, privarle de omnipotencia, rescatar al hombre vencido y reconocerle en la realidad de su reclusión cotidiana lo que de buena o mala gana le atribuyen las leyes que con frecuencia se quedan a la puerta de la celda. Solo eso, derechos efectivos para los reclusos, hombres de carne y hueso. Señoras y señores, en la vasta extensión del continente latinoamericano, marcado por la instabilidad política, hondas desigualdades económicas, largas zonas de pobreza absoluta, déficit intolerable de empleo, aunada al crecimiento desordenado de las ciudades, han prevalecido en las últimas décadas tasas desmesuradamente preocupantes de violencia, entre las más elevadas del mundo, solo inferiores a las del África subsahariana. Mal sufrida, desorientada, ante un Estado desidioso hacia los requerimientos de la seguridad, incapaz de superar los retos impuestos por su incremento, la sociedad, en lugar de una política criminal de índole preventiva, enfatizada por René Yebra Núñez. René, ahí está, en su artículo Política Criminal, eje rector en el control de la delincuencia. En lugar, René, de acciones orientadas a la educación, la generación de puestos de trabajo, el amparo a la infancia desvalida, demanda al revés políticas manifiestamente represivas, de mero enfrentamiento bélico del crimen, en la engañosa y diseminada creencia de que esta sea la mejor, quizá la única respuesta a sus males crónicos. De ahí que en el fecundo terreno del miedo colectivo, de que la sociedad hace mucho es rehén de la alarma social, medren las campañas de control y castigo, de tolerancia cero, favorables, contrariamente a los principios de la fragmentariedad y subsidiariedad, al derecho penal máximo, del pánico, heraldos triunfantes del endurecimiento de las sanciones punitivas, corresponsables de los índices extremos de encarcelación que hoy por hoy constituyen uno de los problemas más graves de América Latina. Avances y retrocesos, sin embargo, se volvieron comunes al hemisferio sur, de tal modo que uno de los retos actuales es el rescate de una seguridad perdida, de un pasado no tan lejano, en el que se brindaba a los hombres libres un ambiente de quietud y a los presos un tratamiento menos transgresor de los valores que conforman la dignidad humana. Eduardo Galeano dijo cierta vez que las frágiles democracias latinoamericanas tienen sus cárceles hinchadas de presos. Los presos son pobres, porque solo los pobres van presos. Como señalaba el Alejandro Bringas, en la cárcel se castiga la pobreza, no el delito, ya que, conforme a Raúl Bedoya, la justicia es una fiera hambrienta y discriminatoria
que muerde al débil, pero al poderoso ni siquiera lo araña. En países donde nadie va preso cuando se viene abajo un puente recién inaugurado, o cuando se derrumba un banco vaciado por los banqueros. Cárceles inmundas, presos como sardina en lata, en su gran mayoría son presos sin condena. Triste imagen de un continente en donde predominan las prisiones cloacas, así referidas por Manzanera. Prisiones que confirman la lección de Antonio Sánchez Galindo de que la Constitución propone y la realidad dispone. De veras, en los penales municipales, estatales y federales, esparcidos por el mosaico de diversidades que caracteriza a Latinoamérica, menoscabados en su mayoría por el sobrecupo, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el irrespeto a la ley y a los reglamentos, amén de la insuficiencia del personal, agravadas sus condiciones por el hecho de que gran parte de la población interna, por múltiples factores, entre ellos el rezago judicial y la cultura del encierro, está integrada por procesados, para los cuales viene a ser estéril la presunción constitucional de inocencia. Viven miles de presos pobres, criminalizados por la incapacidad de pagar a un abogado, fantoches de la ineficiencia de la justicia humana, sometidos de un lado a los abusos de la administración y del otro al señorío de detenidos poderosos, líderes de pandillas, quienes instituyen sus propias pautas de sumisión y mantienen sus nexos delictivos con el mundo exterior, poniendo en tela de juicio con la desenvoltura de su accionar antisocial las normas que regulan la ejecución de la pena y los fundamentos del Estado democrático de derecho. Este escenario que se ensombrece en casi todas las naciones de la región, merced al desinterés de las autoridades involucradas en la ejecución penal y a la complicidad de numerosos segmentos de la sociedad, tiende a perpetuarse, no obstante el aparente empeño de abatir sus deficiencias, entre ellas la execrable y ubicua falta de asistencia médica y jurídica, sementera de motines y masacres en inframundos, guetos judiciales, gallolas de encono, torpes en su anacronismo e inoperancia. Florentín Meléndez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en visita al reclusorio preventivo norte, aquí en México, afirmó que en las prisiones pletóricas hacinadas de los Estados miembros de la OEA, donde predomina la tiranía de la violencia y la corrupción, los servicios básicos están hondamente deficientes, los maltratos se convirtieron en una rutina y la rehabilitación nada más es que un embuste oficial. Se sigue violando los derechos humanos de modo sistemático y ominoso. Quizá por la saturación de las fracasadas prisiones y la consecuente merma de su dimensión humana,
a la que alude Elías Carranza, director del ILANU, para quien ellas vienen a ser depósitos promiscuos y hediondos de muertos vivos. Bombas de tiempo, hablaste hoy en la comida, lista para estallar, sobresalen en este cerrado universo. Prisiones donde se paga por la lealtad y se compra el paso a determinadas áreas, la ubicación en lugares más seguros, la pieza para la visita conyugal, los servicios médicos, los aparatos electrónicos, las llamadas telefónicas y la liberación de sanciones. Prisiones donde menudean las requisas corporales abusivas y denigrantes de menores, viejas y mujeres encintas. Prisiones donde se violan las correspondencias y se filma a los internos desnudos en sus habitaciones individuales o en las recámaras donde hacen el amor con sus parejas. Prisiones donde los atracos y golpizas se suceden a luz del día o a la sombra de la noche, y hoyos insalubres oscuros se utilizan como recónditas celdas de castigo y aislamiento. Prisiones donde la delación, aunque inadmisible entre los cautivos y punible con la muerte, es incentivada como forma de garantizar el orden e impedir evasiones. Prisiones donde el trabajo es un premio y los reos ocupan su tiempo ocioso, perdido, disponiendo los hilos de rebeliones y fugas que serán más tarde explotadas por los titulares de los periódicos y los noticieros de la televisión. Prisiones donde los encarcelados se suicidan en protesta. El Salvador. Se amotinan ante la lentitud de sus procesos. Brasil, Bolivia, Guatemala, Panamá. Son reprimidos con gas paralizante. Colombia. Se automutilan en huelgas de sangre. Venezuela. O prenden fuego en sus colchones para provocar incendios. Argentina. Para muchos, el infierno es un eufemismo para descubrir esos centros de formación en los que, según Elías Neumann, se adjetiva el ejercicio de la coerción y el poder de castigar del Estado. En el mismo sentido, luego de afirmar que el sistema carcelario latinoamericano presenta síntomas de ineficiencia e ingobernabilidad, Álvaro Cáliz menciona los reiterados motines en Brasil, Guatemala y El Salvador, los ayunos y reclamos de los presos uruguayos exigiendo mejores condiciones, las muertes masivas y sistemáticas en las prisiones hondureñas, el fracaso de las cárceles de máxima seguridad, como La Palma, en México, que se convirtió en un centro de operación de los capos del narcotráfico, y la reciente muerte colectiva a raíz de una riña entre reclusos en el Centro Penal Uribana, en Venezuela. Mucho más contundente en cuanto a lo que a las mujeres, ancianos, minusválidos, enfermos mentales e indígenas se refiere, esta dramática situación se caracteriza, primero, por la sobrepoblación. Alrededor de 20 países en América Latina exhiben cifras iguales o superiores
al 120%, nivel considerado crítico por el ILANU. Abundan los ejemplos en América Latina. El penal de Lurigancho, en Lima, visitado por Luis Niño. La penitenciaría central de Honduras. La cárcel García Moreno en Quito. La cárcel nacional modelo de Bogotá. El presidio Aníbal Bruno en Recife, Brasil. Segundo, por el autogobierno causado por la falta del control institucional, por el vacío de la autoridad penitenciaria, con toda su legión de secuelas, entre las cuales el desorden, la violencia, el soborno y los tráficos ilegales. Tercero, por la severidad y la ejecución, con el uso de la mano dura, del aislamiento prolongado, a ejemplo del régimen disciplinario diferenciado, con duración máxima de 360 días, sin perjuicio de la sanción por nueva falta grave de la misma especie, hasta el límite de 1/6 de la pena aplicada, introducida en Brasil en 2003. En muchos lugares, a pesar de las inversiones en la edificación de nuevas unidades y de la existencia de escasas y buenas prácticas, incluso en instituciones públicas, pero preponderantemente en sede de participación comunitaria, se ha llegado a un punto crucial que pone en juego la seguridad pública, la efectividad de las instituciones y la defensa a carta cabal de los derechos humanos. Desafortunadamente, las cifras disponibles, substanciales para que dimensionemos esos fenómenos, son perjudicadas a menudo por la manipulación o la incuria en el suministro de informaciones. La poca credibilidad de los datos. Alguien dijo que hay 3 tipos de mentira: las grandes, las pequeñas y las estadísticas. Resulta un obstáculo para la planificación del quehacer del Estado. Al elegir los 2 países, Brasil y México, cuya realidad no difiere del resto de América Latina, lo hice tomando en cuenta su identidad en diferentes planos, inclusive el criminal y penitenciario. Brasil y México son repúblicas federativas. El primero con 26 estados y un distrito federal. Y el segundo con 31 estados y el DF. Católicos por excelencia. Presentan casi la misma renta per cápita. Su población general, 186 millones de habitantes en Brasil y 103 millones en México, refleja la población aprisionada. 420.000 reclusos en el territorio brasileño y distribuidos en 1.076 establecimientos y cerca de 200.000 en el territorio mexicano, residentes en 453 penales. Como he afirmado anteriormente, en Brasil como en México, la gente, ante la violencia ubicua y la inseguridad, vive angustiada, con recelo de salir a las calles. Pocos escapan de ser víctimas. Mi esposa y mis 3 hijos, por ejemplo.
Y entre los que acaban siendo, muchos quedan con marcas irreversibles. Los que pueden se esconden detrás de muros altos, blindan sus coches y contratan servicios de seguridad privada. En este contexto, solo es posible un mínimo de estabilidad cuando se brinda a todos la garantía de las condiciones elementales de vida, de calma, de bienestar. Sin ellas, no tiene sentido el propio Estado, puesto que la seguridad pública en su concepto moderno constituye una obligación primordial del Estado y es un requisito básico para su existencia como nación. De ese cuadro hemos visto, se sirven los que propagan la privación de la libertad como the only real punishment. La única real punición. Los parlamentarios responsables de la formulación y aprobación de leyes excesivamente rigurosas. Y muchos fiscales y jueces, entusiastas de las bondades de la reclusión y refractarios a los sustitutos penales. En cuanto a mi país, ahora van a tener la oportunidad de ver algunas fotos de Brasil, que exhibe el mayor contingente prisional de América Latina. El récord en las cifras oscuras. El Ministerio de Justicia habla de 500.000 órdenes de prisión sin cumplir. Y en los índices de prisión preventiva, esta en algunos estados corresponde al 80% de la masa carcelaria. Estuve hace 15 días en Pará, tienen 9.000 habitantes en las prisiones. 7.500 son procesados. Los reclusos son en su mayoría jóvenes, con menos de 25 años, detenidos sobre todo por delitos de naturaleza patrimonial. Los centros existentes en general son públicos, pero en algunos estados los hay privatizados. Adelante. En el régimen de cogestión, en el que la empresa particular tiene a su cargo la mayor parte de los servicios, incluso de vigilancia interna y asistencia jurídica, y al Estado incumbe participar en la administración a través del director adjunto y del jefe de seguridad, un modelo objeto de severas críticas y demandas judiciales. Otras, como estas que están ahora viendo, son prisiones con un número reducido de internos. Son administradas por la comunidad y por organizaciones no gubernamentales en convenio con el Estado. Recientemente fueron inauguradas las primeras penitenciarias federales, con capacidad instalada de 250 hombres. Se ubican lejos de la condena y no se destinan a acoger a los reclusos del fuero federal. No, estos continúan en las comisarías de la Policía Federal o en las prisiones estatales, sino a los reclusos de alta peligrosidad, cuando la medida se justifique en el interés de la seguridad pública o del propio interno.
La verdad es que Brasil dispone de un arsenal de disposiciones que lo convertirían, si acaso fuesen obedecidas íntegramente, en un paradigma. Baste registrar que es el único país de la comunidad de las Naciones Unidas que posee sus propias reglas mínimas. La Constitución Federal establece un conjunto de garantías a los reclusos y la Ley de Ejecución Penal, una de las mejores leyes penitenciarias de América Latina, eminentemente jurisdiccional, en la medida en que define que la ejecución de la pena competirá al juez indicado en la ley local de la organización judicial y en su defecto al de la sentencia o la ley, y precisa, o de la sentencia, perdón, prescribe que al preso le serán asegurados todos los derechos no alcanzados por la sentencia o la ley. Y establece en el artículo 41 muchos de estos derechos. Hay otros, además de los indicados en el artículo 41. Progresión para régimen menos riguroso, a ser determinada por el juez cuando el recluso haya cumplido por lo menos un sexto de la pena en el régimen anterior y presente buen comportamiento, libertad condicional, permiso de salida, remisión de la pena por la actividad laboral, a razón de un día de pena por 3 días, en México 2, ¿no? Por 3 días de trabajo. A pesar de la ausencia de previsión legal, otros derechos se aseguran, como la visita íntima o conyugal, incluso entre homosexuales, y la remisión de la pena por el estudio o por el ejercicio de una modalidad deportiva. La melancólica realidad radica, empero, ustedes vieron la fotografía muy fuerte, en la convicción de que a despecho de las proclamaciones de derechos, poco se avanza en la mejoría de las condiciones de buena parte de las prisiones brasileñas. La casa de detención José María Alves, conocida como Oso Branco, en Rondônia, denunciada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí estamos con el presidente de la Corte. Por sus continuas violaciones, es un triste ejemplo. En cuanto a México, he traído pocas fotografías, no habría tiempo. Segundo lugar de América Latina en el número de encarcelados. Sus 10 prisiones del gobierno del Distrito Federal, 342 estatales, 96 municipales y 6 federales, abrigan a reclusos con promedio de edad entre 21 y 30 años, concentrados principalmente aquí en la capital, donde están algunos de los centros más conocidos, como el reclusorio preventivo Varonil Norte, que visité en compañía de Néstor José Méndez González, abierto en 1976, previsto para acoger a 1.500 presos, y que hoy tiene más o menos 10.000 presos, con o sin condena. ¿Te acuerdas, Néstor, que fuimos en el día de visita, que había 20.000 personas visitando la cárcel? Entonces eran 30.000 personas
en una prisión. Y la penitenciaría del Distrito Federal Santa Marta, Acatitla, que yo visité en compañía de René Yebra, inaugurada hace 50 años. Están celebrando, ¿no? Y hablaba al doctor Sergio hoy que visité la zona de los talleres de Big Forme, de una fábrica de plástico, pero los dormitorios, señores, son una cloaca. No sé por qué están celebrando. Donde están los prisioneros más peligrosos del país, con sentencias muy largas, como lo fue en su época el Palacio Negro de Lecumberri. Además de los cerezos, hay que destacar los centros federales, más antiguos que sus congéneres brasileños, distribuidos en 3 niveles y asignados, de modo diverso de Brasil, a reclusos del fuero federal, pero que admiten recibir a los del fuero estatal cuando los centros a cargo de los gobiernos de los estados se hallen más cercanos a su domicilio. En lo que atañe a las prisiones privatizadas, la información es accesible, pero desencontradas. Dan noticias de que el gobierno mexiquense ha firmado un convenio con empresarios franceses y mexicanos para la construcción y administración de 4 presidios en los municipios de El Oro, Islahuaca, Tenango y Tenancingo. Recuérdese que la Constitución enuncia en su artículo 18 que solo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a la prisión preventiva, agregando que los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. A su vez, las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados puntualizan que el tratamiento será individualizado y prevén el carácter progresivo y técnico del régimen, el tratamiento preliberacional, la visita íntima y la remisión parcial de la pena por cada 2 días de trabajo. En México todavía no hay la figura del juez de ejecución de sentencia. A nuestro juicio, de gran importancia para la garantía de los beneficios de ley y el respeto a los derechos humanos de los reclusos. Regístrese que son 11 los países de América que tienen jueces de vigilancia penitenciaria. Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Como en Brasil, la omisión y el desgobierno se dieron cita para culminar en un sistema anárquico, criminógeno, que mezcla a los primarios y reincidentes, a los provisionales y sentenciados. ¿Vieron las fotos de la mesa, no? Les fue mostrado. Y el fantasma de la mesa en Tijuana, donde sobresalía el pueblito, ya no existe más, y vivían 180 familias, hombres, mujeres y niños, persiste en la memoria de ustedes, mexicanos. Señoras y señores, hemos visto
que el continente latinoamericano, acongojado por la corrupción y la violencia, los movimientos de ley y orden, indiferentes a las medidas preventivas, proclaman como respuesta a la criminalidad que urge tornar las leyes penales más duras y aplicar masivamente la sanción de privación de libertad. En el marco del aprisionamiento en masa, desluce por su exasperada presencia la prisión preventiva. A eso se adunan la sobrepoblación, el hacinamiento, la desmejora de la asistencia, la ociosidad, la insuficiencia de personal y la falta de su capacitación, entre tantos problemas de un sistema que padece a reserva de las excepciones aludidas, sobre todo de las prisiones comunitarias, de un descomunal abandono por parte de los gobiernos de turno y de la sociedad. Brasil y México, como la gran mayoría de los países del continente, presentan alzas y bajas en su historia penitenciaria. Y por igual, una gran diversidad interna, en la medida en que prisiones modernas en ambos países conviven con visiones modernas en su arquitectura y sus equipos, con adecuada asistencia de salud, asistencia jurídica y social, conviven con establecimientos obsoletos, en ruina, que no cumplen los estándares mínimos exigibles, y donde sus usuarios circulan sin ninguna ocupación, bajo el dominio de una minoría que los comanda, y extiende su poder más allá de sus muros y rejas. En ambos países, a despecho de todo, se sigue recetando como fin primordial de la pena detentiva la rehabilitación, olvidándose que todo en la prisión suele ser antinatural y se mueve en sentido contrario a esa propuesta. El verdadero desafío, de hecho, está no solo en asegurar el cumplimiento de la ley, humanizar la clausura y disminuir los efectos de la prisionalización, sino también en ensanchar en la hipótesis de delitos de pequeña gravedad el empleo de los sustitutivos penales, mucho más baratos y eficaces. Es esta la expectativa que nos da motivación y aliento para seguir adelante y promover mudanzas, como nos aconsejaba Concepción de Arenal. Gracias.